Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Hebreos 11:1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? Dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos que en el Antiguo Testamento la mujer pues no tenía participación en la sociedad, pero cuando llegó Jesús ya nos miró con otros ojos. Y para Dios, tanto el hombre como la mujer son importantes, pero con roles diferentes. Con roles diferentes, y tenemos que saber diferenciar el rol del hombre y el rol de la mujer. No nos podemos volar el conducto regular. Pero para mi Dios, la mujer es importante. Amén. Y les decía que cuando llegó Jesús nos miró de forma diferente. Tanto así que en el pasaje de la mujer adúltera, cuando dice la palabra que la encontraron en pleno acto de adulterio y fue apedrada, la cogieron los fariseos para apedrarla. La llevaron donde Jesús para ver qué hacía Jesús. Y cuando se la entregaron, la sorpresa de Jesús fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a ella le dijo: vete, no peques más. Entonces vemos, hermanos, cómo cambió la situación, ¿verdad? Porque dice la palabra que en la ley de Moisés la mujer era apedrada, pero ya llegó Jesucristo, ya abolió esa ley. Ahora Él actúa por misericordia con nosotras las mujeres. Entonces, y así como en la Biblia encontramos hombres de fe, encontramos a Abraham, encontramos a Enoc, a Lot, también encontramos mujeres de mucha fe, como yo le decía ahorita. Encontramos mujeres que, como Sara, que dice la palabra que Sara, siendo estéril, Dios le dio esa fuerza para concebir y dar a luz a los 90 años, cuando ya la costumbre de las mujeres la había cesado. También vemos a Noemí. Encontramos también a Rahab. Dice la palabra que por la fe ella fue salva, porque escondió a los espías. Encontramos también a la misma María, que fue usada por el Espíritu Santo para llevar a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Entonces, en esta noche vamos a hablar de la fe. De la fe, y escogí este nombre o este pasaje de la fe porque de una u otra forma me identifico con esta palabra. La verdad que sí, me gusta mucho, porque dice que es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para nosotros tener fe, la verdad que sí, tenemos que esperar, y mucho. Amén. Entonces, también encontramos mujeres que ayudaron a Jesús en su ministerio. Fueron mujeres de fe, mujeres que estuvieron ahí
Si usted mira la palabra María Magdalena, dice la palabra que fue una mujer que le sacó 7 espíritus, y desde entonces ella estuvo con el maestro y fue la primera persona que se le apareció Jesús. Estuvo con él, sufrió con él. Vemos que las mujeres somos como que más entregadas a las cosas espirituales que los hombres. Entonces, una mujer de fe es una mujer indetenible. Una mujer de fe es aquella que en medio de las circunstancias y sus problemas se para en la brecha y no la mueve las circunstancias. Amén. Una mujer de fe no la mueve las circunstancias. Una mujer de fe se para en la brecha. Por cualquier problema, cualquier situación que ella se encuentre, ella se para en la brecha a orar, a interceder, a clamar y sobre todo a esperar. Porque a veces tenemos fe, pero queremos que todas las cosas se nos den enseguida. Pero tenemos que aprender a esperar. Y que las circunstancias que nosotros estemos viviendo no nos roben esa paz, no nos roben esa fe que hay en nuestro corazón. Entonces, yo te digo hoy, mujer que estás aquí, varón que tú estás aquí, ¿en quién estás poniendo tú la fe? Porque a veces ponemos la fe en nuestro trabajo, ponemos la fe en el hombre, ponemos la fe en las circunstancias que estemos viviendo. No, yo no me puedo mover de aquí porque esto es lo que yo quiero y yo tengo que esperar eso. Pero nos olvidamos del que puede cambiar la vida, que se llama Jesús. Y dice la palabra que Dios le da a cada uno su medida de fe. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo así? Que Dios le da a uno su medida. ¿Será que Dios hace excepción de personas? Pero el Espíritu Santo me decía enseguida que depende de la confianza y el amor que tú tengas en Dios. Así Él va a depositar la confianza en ti y su fe. Amén. Entonces, la medida que tú tienes de fe que te da Dios es el amor que tú sientes por Él, la entrega que tú sientes por Él. Esa es la medida de fe que Él te va a dar a ti. Entonces, encontramos 3 niveles de fe. Y la primera fe es la poca fe. Está en Mateo 6, 25 al 30. La poca fe. Mateo 6, 25 al 30. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Entonces, el primer de fe es, ¿cómo? Poca fe. Entonces, la poca fe es inconstante, es afanada, como dice la palabra. La poca fe es inconstante, afanada. La poca fe es dudar del poder de Dios, no estar seguro del Dios que tú tienes.
como dice la palabra, nos preocupamos por el vestido, nos afanamos por el vestido, nos afanamos por la comida, nos afanamos porque tenemos, nos afanamos porque no tenemos. Estamos dudando todo el tiempo. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? Y nos afanamos, mis hermanos, a veces hasta porque tenemos en la casa la comida y decimos, hoy no sé qué comer, o hoy no sé qué hacer de comida. Hasta en eso nos afanamos nosotros. Y el que no tiene, se afana pidiéndole a Dios que le dé comida. Es contradictoria la vida, ¿verdad? Pero así somos nosotros, mis hermanos. Somos hombres de poca fe. Porque nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice la palabra, que no nos afanemos por el vestido, no nos afanemos por la comida. Dice, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué? Porque mi Dios lo sustenta. Las aves de los cielos, las aves, los pajaritos, ellos siempre están limpiecitos en el aire. Ellos se bañan, ellos comen, ellos beben agua. Mi Dios los sustenta cada día. ¿Será que tú y yo no valemos más que ellos? Sí, ¿verdad? Claro que valemos más que ellos. Y la palabra dice que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros pidamos, vamos a pedir con fe. Dice la palabra que no dudando, porque los que dudan son semejantes a las olas del mar que van y vienen. Cuando nosotros pedimos, dice la palabra que el que pide recibe, y que el que pida tiene que estar convencido de que Dios lo escucha. Amén. La poca fe hace que nosotros nos afanemos por todos. Mira las aves de los cielos, que con todo eso mi Dios la sustenta a cada una de ellas. Debemos primero buscar el reino de los cielos, mis hermanos, que todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros primero buscamos a la añadidura, y cuando ya estamos hasta aquí, entonces sí vamos a los pies de Cristo. Nosotros hacemos lo contrario. Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan misericordioso, que Él conoce nuestro corazón y Él sabe que nosotros nos afanamos y Él nos escucha. Y aún así, mis hermanos, nos provee de lo que nosotros necesitamos. Amén. El segundo nivel de fe dice la gran fe. Esto está en Mateo 8 del 5 al 10. Mateo 8. Del 5 al 10 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. La gran fe o tanta fe de la que habla el Señor, que no había encontrado en Israel tanta fe, es una fe que se extiende, una fe madura, una fe firme en la voluntad de la palabra. Vemos, mis hermanos,
Y yo cuando estudiaba este pasaje, yo hacía la comparación que este centurión, cuando fue a buscar a Jesucristo para que le sanara a su criado, le dijo: no hace falta que tú vayas a mi casa, solamente di la palabra. Este hombre tenía su fe intacta. Él había escuchado de Jesús y sabía quién era Jesús y hasta dónde llegaba Jesús. Y vemos el contraste cuando Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Cuando él fue para que lo curaran de la lepra, que le dijeron que se fuera a bañar al río, que se sumergiera 7 veces en el río. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo voy a ir yo al río? Si lo que yo quiero es que él salga, el profeta, y me ponga las manos. Qué poca fe tenía, ¿verdad? Porque si a mí me dice un profeta: báñate, pues tengo que creer por mi salud, por mi vida, y voy y me sumerjo al río. Pero vemos la poca fe que tenía Naamán y la gran fe que tenía este centurión, con solamente decir: lanza la palabra, porque de eso es que se trata nuestra fe. De eso es que se trata nuestra fe, mis hermanos, de creer en la palabra, de creer en cada promesa que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, porque las promesas de Dios se cumplen. Amén. Las promesas de Dios se cumplen. Entonces, la gran fe es creer que Jesús puede hacer posible todas sus promesas y que para Dios no hay nada imposible, porque si Él lo dijo, Él lo hará. La gran fe está enfocada en Dios, no en las circunstancias. Mire que el centurión se enfocó ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Le dijo: solamente tú lanza las palabras, que yo sé que mi criado va a sanar. Se enfoca en Dios, no se enfoca en las circunstancias. Él no dijo, como decía Naamán: no, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me vas tú a decir a mí que vaya al río a lavarme, si yo lo que quiero es que tú salgas, me pongas las manos para que yo sea sano, para que yo me cure? El centurión no. Entonces vemos que en medio de las circunstancias nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice que la gran fe es probada para ver tú qué tanto confías en Dios, y que también esta fe tiene respuesta porque tú has confiado en Dios. ¿Y por qué tiene respuesta? Miren lo que dijo el centurión, ¿verdad? Solamente di la palabra, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y yo sé que mi criado será sano. Mis hermanos, y hubo una respuesta. Hubo una respuesta de parte de Dios al ver tanta fe que no había visto. Dice que no había encontrado a alguien con tanta fe. Y esa fe tuvo una respuesta, y fue que su criado fue sano. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos cómo la fe mueve el corazón de Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Nosotros podemos creer en Dios, pero es muy diferente creer en Dios a tener fe. Porque muchas veces creemos en Dios, y todos los que estamos aquí creemos en Dios, porque si estamos aquí es porque creemos en Dios, ¿cierto? Y tenemos cualquier problema o cualquier circunstancia que estemos pasando, y vengo a la iglesia, oro y digo yo que tengo fe, pero al pasar el tiempo lo que yo estoy pidiendo no se cumple.
y digo, ya yo no voy a orar más. Ya yo no voy a orar más porque es que Dios no me escucha. Ya yo no voy a orar más porque es que en mi casa, tanto que yo oro por mis hijos y mis hijos viven matándose. En mi casa yo no voy a orar más porque en mi casa no tengo para comer. Entonces, es ahí donde está nuestra fe. Y hoy yo te digo a ti, mujer, que estás en este lugar, que estás en esta iglesia, cualquier circunstancia en la cual estemos pasando, no dudes del poder de Dios. La fe se prueba, dice la palabra, como se prueba el oro en el fuego. Y muchas veces Dios nos prueba para saber de qué estamos hechos nosotros. Y hoy yo te digo, mujer, varón que estás en este lugar, la fe es lo último que se pierde. En medio de los problemas, las circunstancias, las adversidades por las que nosotros estemos pasando, quiero decirte que tenemos un Dios de poder. Un Dios que se manifiesta en medio de lo imposible. Que cuando nosotros estamos débiles, Él nos levanta. Un Dios que nos restaura. Un Dios que nos salva. Un Dios que nos ayuda en medio de los problemas. Un Dios que nos provee. Un Dios que cuando tú estás caído te dice, hija, levántate. Levántate que esto no termina aquí. Un Dios que te dice, si crees en mí verás la gloria de Dios. Y hoy, por la circunstancia que tú estés pasando, mujer, por medio de la palabra Dios te dice que si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Y nosotros nos desesperamos. Sí, somos de carne. Pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Y hoy te digo que sea firme en tu fe. Sé firme en tu fe y que nada te haga mover ni nada te haga dudar de Dios, porque para Él no hay nada imposible. La palabra dice, de mañana me presentaré delante de Dios y esperaré. A veces para nosotros esperar en Dios es difícil. Esperar en Dios para nosotros se vuelve una eternidad, pero es algo necesario para ver de qué nosotros estamos hechos. Y el tercer punto es una fe perfecta. Una fe perfecta, dice. La fe perfecta no lucha. La fe perfecta no se afana, sino que descansa en Dios. Solamente nosotros tenemos que esperar a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en lo que nosotros estamos viviendo, en las circunstancias que nosotros estamos viviendo, porque no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Y nosotros tenemos que esperar, como yo les decía ahorita, tenemos que esperar que esa fe en la cual está en mi corazón, esa fe que yo estoy viviendo por medio de Jesucristo, esa fe siga actuando en mí, para que el poder de Dios también actúe en mí. Porque, hermanos, así como es tu fe, así va a ser tu milagro. Del grande que es tu fe, así va a ser tu milagro. Amén. Y nuestro nivel de fe es importante. Es importante, mis hermanos, porque
en medio de las circunstancias que tú puedas vivir, o te desboronas o sigues adelante. Me gustó este pasaje porque en el año pasado en mi casa vivimos situaciones bastante adversas y todos fuimos operados en mi casa, pero la que más estuvo, como que dice por ahí que me voy o que me quedo, era yo. Pero ustedes nunca me vieron a mí llorando, no, porque yo sé en quién he creído. Y de la noche a la mañana voy a una consulta porque tenía una fuerte gastritis. Me hicieron una ecografía de abdomen total y me salió una masa en la glándula suprarrenal izquierda del riñón. Arriba de la masa, arriba del riñón, me salió una masa. Me hicieron varios estudios. El internista me mandó pan del urólogo, el urólogo me mandó pan del nefrólogo, el nefrólogo me mandó para el endocrino y ahí me quedé. Me hicieron cualquier cantidad de exámenes y ninguno salía favorable. Ninguno. Pero no por eso yo dejé de creerle a Dios. Cuando me dieron este último examen que tengo aquí, que dice: paciente de 53 años acude a control. Dice: lesión nodular sólida, sospechosa de malignidad en la glándula suprarrenal izquierda del riñón. Altamente sospechoso en proceso neoplásico. Altamente sospechoso. A mí me hizo este examen y la que me lo hizo a los 2 días me llamó: señora María, venga que necesito hablar con usted. Me llamó y me dijo que había salido mala la ecografía. Tenemos que operarla, sí, está bien, pero yo no lo acepto, porque yo tengo un Dios que pagó un precio por mí, un Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario y ahora yo soy sana. Le pedí a Dios que me sacara con bien de todo esto, pero después que yo me arrodillé, fui a mi casa y le entregué esto, ya no volví a orar porque me curara, porque si ya yo le dije a él que me curara y él me dio a mí su palabra de que por su llaga yo soy sana, yo tengo que creerlo. Amén. Y si él me dice a mí que él me va a dar la sanidad, yo tengo que creerlo. Entonces no volví a decirle sáname, sino que le dije gracias. Gracias a Dios porque estoy sana. La operación duró 5 horas. En medio de esas 5 horas pararon la operación porque María ya se va. Me reanimaron. Cuando me sacaron de UCI, abrí mis ojos y vi que toda la gente estaba corriendo de aquí para allá. Y lo primero que hice fue darle gracias a Dios. Gracias porque pude abrir mis ojos. Gracias porque tengo un Dios fiel, un Dios que me ama. Y todos los días le doy gracias a Dios por mi sanidad. Y esto no ha terminado. Esto no ha terminado porque me están haciendo más exámenes. El endocrino me mandó a hacer una histoquímica. Es un examen más avanzado del riñón. Pero no por eso yo voy a dejar mi fe, no. Porque yo tengo un Dios de poder. Un Dios que me sana, un Dios que me restaura, un Dios que dice que Él pagó un precio por mí hace más de 2000 años.
y que todas las enfermedades se las llevó en la cruz del Calvario y que yo soy más que vencedora. Amén. Entonces, hoy te digo a ti, mujer, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es el nivel de tu fe? ¿Qué es lo que tú estás viviendo en esta hora? Que por muy grande que sea el problema, tú tienes un Dios más grande que ese problema. Que si en medio de la circunstancia no tienes alimento en tu casa, estás enferma, tienes problemas económicos, clama a Dios. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Y pasamos situaciones adversas en mi casa, pero nunca me derrumbé, porque no soy la más espiritual ni la más santa, pero sí sé en quién he creído. Sé que tengo un Dios que me levanta, un Dios que cuando estoy cansada me renueva mi fuerza, un Dios que cuando no puedo más me dice: María, quédate quieta que yo soy tu Dios. Y en medio de todo, mis hermanos, ¿cómo no adorar a ese Dios que me ha dado la largura de día? ¿Cómo no adorar a ese Dios que me mantiene mi familia completa? ¿Cómo no adorar a ese Dios que me ha regalado una nieta tan hermosa? Me quitó uno, pero Él sabrá por qué. Él sabrá por qué, porque Él es el único que todo lo sabe, todo lo puede. Nos premió aún más. Nos premió aún más.